la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Un mártir es un testigo, alguien que da testimonio de su fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Y viva la Virgen de Guadalupe! Hola, los saluda el Padre Gustavo Castillo de la Parroquia San José en la ciudad de Hawthorne, aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y les doy la bienvenida a este programa sobre nuestros mártires cristeros y este centenario que estamos viviendo ahora de la persecución cristera en México. Como saben, esta persecución se dio la Guerra Cristera de 1926 a 1929 y como resultado de eso tenemos a muchos mártires que dieron su vida por nuestra fe. Algunos de ustedes tal vez tuvieron la oportunidad de ver la película de La Cristiada. En inglés el título es For Greater Glory, que salió en el 2012, donde pudimos contemplar algunos de estos conflictos y de los protagonistas, tanto los generales, tanto los cristeros, como los mártires que dieron su vida por nosotros. También estaremos hablando de la conexión que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles con estos mártires de México. Así que los invitamos a que sigan sintonizando y que aprendan más sobre nuestros mártires cristeros para que todos digamos ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Bienvenidos de regreso, continuamos con este programa de La Cristiada. ¿Cómo fue que comenzó todo este conflicto en México? Pues muchos de nosotros realmente no habíamos escuchado de este conflicto porque, como sabemos, fue parte de los arreglos de 1929 de que la Iglesia no debería hablar de esto. No fue hasta que comenzaron las beatificaciones en el 88, beatificaron al padre Miguel Pro, a los jesuitas, obviamente de vanguardia. Yo creo que ellos se movieron y el autor, el doctor Gene Meyer, tiene esta colección de los libros de La Cristiada, 3 volúmenes que fueron publicados en 1973. Su tesis doctoral que él realizó, y en estos libros donde él entrevistó a miles y miles de personas, encontramos bellas fotografías y nos narra ahí todo este conflicto. Pero en 1988 fue que el padre Pro fue beatificado y creo que eso comenzó este movimiento en México para que la gente estuviera más enterada de todo esto. Entonces, después de la beatificación del padre Pro, también se dio la beatificación del primer grupo de mártires. En 1992, el Papa Juan Pablo beatificó en Roma el primer grupo de 25 mártires cristeros, entre ellos, como hablaré más adelante, San José María Robles, que fue nuestro párroco en Tecolotlán, Jalisco. Así que, cuando se dieron estas beatificaciones, muchos de nosotros comenzamos a escuchar de las personas ancianas acerca de este conflicto de los cristeros, y ahí fue donde, pues, a mí me entró el interés de saber más de esto. Entonces, ya leyendo sobre este conflicto, nos damos cuenta que realmente el gobierno mexicano siempre tuvo temor del poder de la Iglesia.
Sabiendo la historia, sabemos que el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, él fue coronado por el arzobispo de México en la catedral, siguiendo el patrón que ellos habían visto con la corona española, donde el Papa era el poder espiritual, y donde se coronaba la reina o el rey de España. Entonces, aunque México ya había logrado su independencia, sigue el mismo movimiento, donde la iglesia es parte también de este proceso de gobierno, donde se reconoce la autoridad oficial de la iglesia, pero hay conflictos en el sentido de que están algunos en el gobierno atemorizados del poder de la iglesia. Así que en 1857 se cambia la Constitución para poner restricciones sobre la iglesia y hubo más reformas más adelante, donde se llega hasta después de la Revolución Mexicana. El presidente Calles fue gobernador en el norte de México. Creo que él comenzó su gobierno como gobernador en 1915 y él ahí ya con las ideas protestantes, con las ideas de los masones, pues ellos están atemorizados de lo que la iglesia está haciendo. También reconocemos lo que el Papa León ahorita nos está recordando con las reformas sociales de la iglesia, que la iglesia hablaba de los derechos de los trabajadores y también esto era algo que hacía muy incómodos a muchos en el mundo. Entonces, este conflicto que se dio en México fue realmente un conflicto para quitarle ese poder a la iglesia, el poder, sí, material de los bienes. Los bienes pasaron a ser parte del gobierno, ya no le pertenecían a la iglesia. Los sacerdotes, los obispos simplemente podían tener uso de las propiedades, pero se les quitó ese poder físico, pero también le querían quitar el poder espiritual. Hubo esfuerzos de crear una iglesia católica mexicana, donde los sacerdotes estuvieran casados, donde ellos no estuvieran escuchando confesiones. El presidente Calles, una vez que él llega al poder en 1924, entonces él quiere también controlar cuántos sacerdotes va a haber en cada estado. En algunos estados solamente quería un sacerdote para toda la población que había ahí. Entonces, pues esto es algo que no podía hacer, porque la iglesia siempre debe de tener la libertad que necesita para obrar espiritualmente a favor de las almas. Así que este conflicto se fue dando. El presidente Calles pasa otra ley que precisamente se le llama Ley Calles, donde hay unas restricciones supremas sobre la gente. Muchos incluso eran fusilados por traer un crucifijo, por llevar un escapulario. No se permitía que hubiera procesiones por la calle. Sabemos que México siempre ha sido un país muy católico. Tenemos nuestras procesiones en nuestros pueblos, las fiestas patronales, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces todo esto no se podía tener. Los sacerdotes no podían usar el alzacuello, las monjitas no debían de usar su hábito. Quería realmente que fuera un país laico. Y también la educación, que no se enseñara nada de religión, incluso en los colegios católicos. Entonces, aquí es donde las cosas se ponen difíciles. La iglesia decide, los obispos se reúnen y ellos deciden que van a cerrar los templos en todo México. Entonces, a principios de 1926, acabamos de celebrar ese centenario ahora de cuando se cerraron todos los templos. Ahí es donde comienza esta pelea, porque las personas de fe decían, ¿cómo vamos a vivir sin la misa? ¿Cómo vamos a vivir sin los sacramentos? Los niños nacían, no se les podía bautizar,
pero gracias a Dios que hubo el testimonio de muchos sacerdotes. Aunque los obispos les dieron permiso de irse al extranjero, los sacerdotes se quedaron allá en sus parroquias, se quedaron escondidos ahí en casas, donde ellos seguían administrando los sacramentos clandestinamente, bautizando a los niños, casando a las personas, celebrando la misa. Pero claro que ellos estaban expuestos a la persecución de la iglesia, y de ahí es donde vamos a ver todo este grupo de mártires que vamos a ver ellos canonizados en un futuro. También parte del conflicto, algo que afligió mucho a las familias, fue el hecho de que las familias estaban divididas, porque algunas familias tenían miembros que eran agraristas, es decir, aquellos que estaban peleando a favor del gobierno, porque ellos habían recibido tierras y el gobierno los estaba forzando a que ellos tomaran armas para pelear en contra de los cristeros. Y si ellos no estaban dispuestos a pelear, pues les quitaban sus tierras. Personas humildes que ellos dependían de su siembra, de su cosecha para alimentar a sus familias. Entonces muchos de ellos se vieron forzados a pelear contra sus propios hermanos, contra sus propias familias, y esto es algo que dividía también a muchos hogares en ese sentido. Allá en mi pueblo, en Jalisco, en Tecolotlán también, se sabía de personas que estaban ahí precisamente divididos, donde unos pertenecían a los agraristas, pero otros decían, ¿cómo vamos a quedarnos con las manos cruzadas cuando nuestros templos están cerrados? Entonces ellos tomaron las armas, comenzaron como un movimiento muy sencillo, donde iban con machetes, donde iban con sus casangas, sus hachas o qué sé yo, a pelear allá. Y poco a poco se fueron organizando. Hubo algunos generales que estaban anteriormente con el gobierno militar y ellos les ayudaron para que se organizaran y tuvieran estos grupos de cristeros por diferentes partes de México. Algunos de ellos en Michoacán, algunos en Durango, pero la gran mayoría en el estado de Jalisco, que los Altos de Jalisco, en Tepatitlán, en San Julián, en Jalostotitlán y todos estos pueblos fueron donde comenzó esta rebelión que eventualmente se le llama los cristeros, porque ellos están defendiendo su fe en Cristo nuestro Señor. Así que algunas de esas batallas pues se pelearon allá en Tepatitlán. Los que miraron otra vez esta película For Greater Glory, La Cristiada, miraron ahí esas escenas impactantes de cuando hay estos enfrentamientos hacia el final. Y claro que esto nos lleva también a hablar de cómo muchas personas tuvieron que salir de México. Muchos sacerdotes, muchas religiosas vinieron acá a Los Ángeles. Si van ustedes a la Catedral de Los Ángeles, hay una reliquia única que tenemos aquí en Los Ángeles, donde el arzobispo de México le concede al arzobispo de Los Ángeles un pedacito de la tilma de la Virgen de Guadalupe en agradecimiento, porque en ese tiempo el arzobispo aquí de Los Ángeles estuvo recibiendo a estos peregrinos, a estas personas que estaban exiliando para protegerse por su fe, por su religión. Así que muchos sacerdotes llegaron acá, obispos también estaban refugiados aquí y en Texas. Así es como llegaron acá también las carmelitas que tenemos aquí en Alhambra, las carmelitas del Sagrado Corazón. Ellas aquí fundaron su comunidad porque la Madre Luisita vino huyendo también allá de Jalisco, de Atotonilco, de donde ellas vinieron originalmente, y se establecieron aquí en Los Ángeles. Tenemos también
a las hermanas Clarisas, que la beata María Inés también recibió permiso en ese tiempo para establecer algunas de sus hermanas aquí en Los Ángeles. Así que nosotros tenemos esa conexión de que gracias a la fe de estas personas, de estos mártires, ellos vinieron y se establecieron acá, y es como nosotros ahora podemos disfrutar de todos esos beneficios espirituales gracias a lo que ellos han hecho. Así que la canonización de nuestros mártires cristeros en el año 2000 fue eso que coronó todos estos esfuerzos y que nos llamó a nosotros a aprender más de ellos, a aprender más de nuestros mártires. Hoy en día podemos apreciar reliquias de Santo Toribio Romo, de Joselito, San José Sánchez del Río y de otros mártires que dieron su vida durante este tiempo, que vamos a tener acá en el Congreso, en la Catedral, el 18 de abril, y esperamos que podamos tener también reliquias de ellos permanentemente en nuestra catedral. Así que los seguimos invitando para que aprendan más de este conflicto de los cristeros y que también vivamos nuestra fe, que esto ya no se quede en la oscuridad, que ya no se quede en el olvido, pero este centenario de nuestros mártires es una oportunidad para que nosotros también aprendamos de nuestra fe, aprendamos de la historia de México, pero sobre todo aprendamos de esos valores que ellos nos han dejado para que podamos seguir viviendo nuestra fe y profesando como siempre, ¡viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Bienvenidos de regreso. Continuamos con este programa sobre los mártires cristeros, sobre la cristiada. Hemos aprendido de este conflicto que se dio en México y de cierta manera sabemos que las persecuciones continúan. No de la misma manera, obviamente ya la gente no está muriendo por su fe, pero nosotros como cristianos católicos estamos siendo perseguidos porque el enemigo no quiere que nosotros vivamos nuestra fe. Así que este centenario de nuestros mártires cristeros es una oportunidad para que sigamos conociendo más de la historia de ellos y para que reafirmemos nuestra fe. Algunas personas se admiran de que en Guadalajara esté el seminario más grande de toda Latinoamérica. ¿A qué se debe eso? Pues a la sangre de nuestros mártires. Porque decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es decir, porque ellos derramaron su sangre, ahí va a brotar esa semilla de la fe. La gente valora su fe porque es algo que la tuvieron que defender y nosotros vemos cómo esas vocaciones han florecido ahí en todo México, pero específicamente en este estado de Jalisco, en Guadalajara, en los Altos ahí de Jalisco. Yo no soy de los Altos, yo soy de los Bajos, del municipio allá de Tecolotlán, pero también tenemos la sangre de los mártires. Y eso nos motiva a que nosotros también sigamos valorando nuestra fe, que nosotros sigamos cerca del Señor y sigamos inculcándoles a nuestros niños, a las futuras generaciones, el amor de nuestra fe y de nuestros santos mártires. Yo les puedo dar este testimonio de que yo soy producto de las oraciones de mi bisabuela, porque ella rezaba para que tuviera un sacerdote y una religiosa, una monjita en su familia. Y eso es algo que con el tiempo se dio. Yo cuando nací, pues ella ya había fallecido desde hacía 12 años, pero
tenemos este testimonio que porque algunos de ellos pudieron vivir de cerca, incluso conocer a unos de estos mártires cristeros, nosotros también podemos apreciar lo que ellos nos trajeron, lo que ellos nos dejaron. Así que sigamos aprendiendo de estos mártires. Esto es el propósito de estos programas que estamos realizando, de estos eventos que se están haciendo por todo México durante este año 2026, porque el testimonio de los mártires es algo que no debemos olvidar. Pedimos para que ese testimonio siga vivo en nosotros y que nosotros también podamos decir como ellos: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Gracias por habernos acompañado. Nuevamente, soy el Padre Gustavo Castillo de la parroquia en San José en Hawthorne, aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, y les sigo motivando para que valoren su fe y el testimonio de nuestros mártires cristeros. Que el Señor los bendiga.